Ujú, discurso de soy como me autopercibo puede ser muy liberador para diferenciarme de mandatos sociales o familiares, pero no soy como me autopercibo. Como me autopercibo es un fragmento ujú, de lo que profundamente soy. Lo que profundamente soy es un misterio que se malogra si estoy convencido de que soy como me autopercibo. Como también se malogra si estoy convencido de que soy como me perciben. ujú. No soy ni cómo me perciben ni cómo me autopercibo. Soy un misterio. Si te gusta Biografías en Singular, puedes mostrar tu apoyo en forma de like, dejando un comentario, reenviando un episodio o suscribiéndote al canal. Y no olvides darle a la campanita. Gracias. Estamos en Biografías en Singular y hoy tenemos como invitado a un astrólogo argentino, Alejandro Lodi. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo te va, Héctor? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por amablemente acudir, ¿no? A esta llamada. Como te comentaba antes, pues intentamos escuchar a esta persona, al invitado, que nos cuente, pues, a través de su propia biografía, poder ir conociéndolo un poco, ¿no? Más allá, pues, de las personas que ya te conocen o te conocemos, ¿no? Gracias a tu obra, a tus investigaciones y todo lo que estás aportando. Pues bueno, escucharte un poquito a ti, que nos cuentes. Normalmente, pues bueno, hacemos un recorrido empezando por el principio, ¿no? Contando un poquito, pues, cómo fue tu infancia, dónde naciste, un poquito que nos cuentes qué recuerdos tienes de esos primeros años de vida. Bueno, esto es un riesgo. Decirle a un leonino que empiece a hablar de su vida puede ser muy costoso. Bueno, Vamos tomamos, a tratar, tomamos el riesgo. vamos a tratar de no ceder al encanto del narcisismo. Vale. Nazco en una familia de clase media, de inmigrantes italianos, mis abuelos italianos. Eh, bueno, con padres muy dedicados a que recibiera una buena educación, tanto yo como mi hermana, a que progresemos, a esa aspiración al progreso que tenía, fue característica aquí en una época de la Argentina de familia de inmigrantes, ¿no? Ujú, Em, Progreso económico y humano también, no solamente económico, ¿no? Que pudieran desarrollar sus potencialidades los hijos y los nietos. Muy generoso esa aspiración. ujú, Yo honro bastante a esos inmigrantes, también muchos españoles han venido aquí, por supuesto, ujú, que más allá de sus errores y de sus fallidos, una intención muy generosa, ¿no? De dar la vida para, para que sus hijos y sus nietos progresen. Bueno, ujú, allí recibí una formación católica en colegio de la Orden Salesiana. Eh, Mi disposición al mundo del misterio y de lo místico existió desde muy niño. Quizá la formación religiosa fue un canal, pero al mismo tiempo en algún momento un obstáculo. No es lo mismo, no es lo mismo la sensibilidad mística que la convicción religiosa. ujú. Que ya viene todo como ya servido, ¿no? Claro, a veces se usa como sinónimo y hay una gran diferencia entre la espiritualidad mística y la espiritualidad religiosa, ¿no? Ujú, Em, Como fuera, bueno, en algún momento en la adolescencia eso entró en crisis, la expectativa familiar de que a lo mejor me desarrollara en el mundo de lo tecnológico y desarrollara, eh, de que fuera ingeniero, ¿no? De que ujú, el nieto del inmigrante llegara a ser ingeniero. En la crisis en la adolescencia se entró, bueno, entró en crisis.
Y de la mano del mundo de la música, de los Beatles y del cine, los años 70. ¿Eh? Parte ahí artística tuya, ¿no? Claro, por el lado del artístico se habilitó una necesidad de ir más allá del catecismo religioso, y una Ah, búsqueda de lo espiritual por el lado del arte, motivado bueno, por ese contenido tan místico que tienen los Beatles, por ejemplo, ¿eh? Y toda esa movida ujú, hippie, New Age y el rock y todo esto. ujú, Algo que luego creo que ha sido profanado, pero en ese momento eh, era una motivación muy genuina a explorar el misterio, también con tentaciones riesgosas, ¿no? El mundo de las sustancias. ajá, Por suerte no he tenido, no me he visto seducido a ese mundo, pero bueno, lo conocí, por supuesto, hasta que en ujú, algún momento, ya en los 80, con la lectura de los libros de Carlos Castaneda, ujú, todos los primeros libros, las experiencias que Castaneda narra en su encuentro con el chamán Don Juan Matus, los primeros 4 libros, diría. Eh, Eso fue un estímulo, realmente un portal nuevo. No me daba cuenta ujú. mientras lo atravesaba, pero realmente fue una percepción, una habilitación de una percepción mística novedosa. ¿Y la podrías tener ahí, Alejandro, más o menos? ¿No? 20. ¿Qué edad podrías 21, tener? 22 años, ¿eh? Ajá. Ya había atravesado experiencias, no quiero abundar en experiencias estrictamente personales, pero hay algunas experiencias que son muy significativas. Yo haciendo la mili, el servicio militar, Ujú, em, me vi involucrado en la Guerra de Malvinas. En el 82, el joven hippie, ¿no? Y un tanto místico, se vio en la experiencia aparentemente ajena, pero que en verdad era un profundo encuentro con el destino, de ujú. participar de una guerra, algo que no había Imaginado, ¿no? imaginado. ¿Eh? Tuve mucha suerte, participé, pero tuve mucha suerte. ¿No? Ujú. Y eso fue también, bueno, en lo personal fue una experiencia que marcó un antes y un después y una valoración de la realidad completamente distinta. Y en ese contexto, con los libros de Castaneda y sus consecuencias, aparece la astrología de un modo azaroso. Eso te iba a preguntar. Esa aparición de los libros de Castaneda es fruto de una búsqueda, digamos, como activa, voluntaria, o aparece así por algún encuentro, alguien que lo sugiere. Ya. Como te decía, a mí me gustaba mucho me gusta, pero me gustaba mucho más de joven todavía la música, y acá hubo un artista absolutamente acuariano, imposible de clasificar, que se llamó Luis Alberto Spinetta, que a comienzos de los 80 sacó un disco inspirado en los textos de Don Juan, de Castaneda, un long play, que se llamó Alma de Diamante, además. Fíjate vos la naturaleza poética y mística de ese artista de rock. Bueno, era mucho más que un artista de rock. Y motivado por, bueno, ¿a qué refiere Spinetta cuando habla de los libros de Castaneda? Eso motivó entrar en el mundo de los libros de Castaneda, y a partir de allí, bueno, una cadena de Ujú, causas y consecuencias, ¿no? Fue la inspiración de ese artista genial, un místico artista como Spinetta. Y la astrología llegó porque un amigo de ese grupo, de esa banda de amigos que explorábamos esas cuestiones, empezó a investigar eso.
me hizo una carta natal que me impactó en ese momento. Con el tiempo me di cuenta que era absolutamente patética la lectura que me había hecho, pero bueno, fue la zanahoria, Hizo su función en ese momento, ¿no? fue la zanahoria para decir, bueno, aquí hay algo trascendental. Y allí, sin pretenderlo, mi opción había sido estudiar sociología, yo pretendía ser un cientista social, un Ujú. intelectual, pero apareció la astrología y a los 2 o 3 años, sin haberlo elegido realmente, me vi dejando la carrera de sociología para dedicarme al arte. A mí me interesaba el teatro en ese momento y a la astrología. Y allí comencé a buscar, luego de un momento, de unos años de autodidacta, comencé a buscar maestros y tuve mucha suerte de encontrar grandes maestros. Em, Argentina es un lugar muy, muy especial en ese sentido, ¿no? Hay la búsqueda espiritual y mística, también la psicológica, ¿no? Se dice que Buenos Aires es la capital en su momento era la capital del psicoanálisis, todo el mundo hacía terapia, psicoanálisis, pero más allá de eso, en estos temas de espiritualidad y de mística, hay, ha habido grandes maestros, una tradición de grandes maestros, ¿no? Ujú. Y había en ese Eh, momento, Alejandro, una, podríamos decir, actividad en este sentido de la astrología. ¿Era más o menos accesible o era como algo que había que buscar? Había que buscar porque mis primeros encuentros con la astrología me hicieron entrar en contradicción, porque los textos eran muy duros, astrología predictiva y demás, pero en sincronicidad con ese interés por los símbolos astrológicos, esa motivación a investigarlos, comenzaron a aparecer los libros de lo que se llamó astrología psicológica, libros de Liz Green, Howard Portas, para la gente que está en el mundo astrológico son referentes. A partir de ellos también un autor que me inspiró mucho, Dane Rudyard, el que gestó en la década del 30, 40 y 50 del siglo XX todo lo que se llamó astrología humanística o psicológica. Y mi atracción por la astrología coincidió con el comienzo de esa ola, que incluyó la aparición de maestros que comenzaban a investigar y a difundir esa astrología. Y entre los grandes maestros que tuve, tuve la fortuna de conocer no solamente conocer, sino de que fuera mi maestro Eugenio Caruti, fundador de la escuela Casa Once, de trabajar, de formar parte de su equipo docente en Casa Once durante 18 años. Y allí todo lo que tenía disperso y fragmentado adquirió cohesión, ¿no? Eh, Eugenio viene de las ciencias sociales, antropólogo, tradición mística, de, de- de- de conocimiento conoce como nadie los libros de Alice Bailey y demás, y al mismo tiempo formación astrológica. Y ha hecho una síntesis a finales de los 80 absolutamente novedosa. Hoy ya ha generado eh, eh, escuela, ha hecho escuela, Ujú, eh, y yo monté esa ola, digamos, ¿no? Que luego fue creciendo mucho y se ha difundido muchísimo, ¿no es cierto? ujú, Y al mismo tiempo empezó a motivar el interés por la psicología profunda, la psicología transpersonal. En mí fue muy importante hasta los 2000 la obra de Ken Wilber, me nutrí mucho de la obra de Ken Wilber. ujú, Y en los 2000, llegando a la crisis mitad de la vida, se produce otro giro crucial, que define mi dedicación absoluta a la astrología. Ya no convive con el arte. Me dedico a esto exclusivamente en docencia y en consulta. También acompañado de una crisis personal eh, fortísima, como fue la muerte de una hija.
y la gestación de un vínculo, de una relación que aún hoy seguimos eh, disfrutando y haciendo crecer con Beatriz Leverato, Ujú. eh, y la inédita para mí experiencia de gestar familia. eh, y, y a partir de allí cierto giro también en la investigación de la astrología, en donde empecé a darme cuenta que podía confiar mucho más en lo que yo había experimentado, en mi propia experiencia, ¿no? Ahí fui dejando a Wilber y fui dejando los referentes externos. También fui dejando lecturas, yo era un ávido lector, ya hoy cada vez me cuesta más encontrar pasión por la lectura. Em, Comencé a confiar en mi propia experiencia y en transmitir a partir de mi propia experiencia, y Interesante. tuve mucha suerte y fue efectivo. O sea, evidentemente lo que yo había investigado había germinado y dado fruto. Sobre todo esto me di cuenta al llegar a los 60 años, el segundo retorno de Saturno hacia los 60 años, astrológicamente es una oportunidad de cosechar toda la experiencia creativa que uno ha desarrollado, ¿no? Y Ujú. darse cuenta si esa experiencia creativa dio frutos o no. Es muy sorprendente asistir. Puede ser muy duro porque a lo mejor uno cosecha algo que no sabía que había sembrado, o es muy escasa la cosecha, o el fruto es muy distinto al que uno había creído. Pero yo realmente debo agradecer al universo porque estoy sorprendido de eso, ¿no? Ujú. Estoy muy satisfecho, muy honrado con eso. E incluyo dentro de frutos esta propuesta que me has hecho de esta conversación, ¿no es cierto? Mm. Y Lo bueno, tomo en ese sentido, lo ah, tomo en ese sentido, ¿no? te lo Un agradezco poco también, Alejandro. Sí. no, pero es cierto, Ujú. ¿no? Em, y en estos tiempos vale la pena aclararlo. No creo que tu motivación, y no es la mía, sea ningún tipo de expectativa publicitaria ni nada por el Ujú. estilo. Simplemente encontrarse con experiencias humanas, ¿no? Eso es. Eh, Y, y ese valor yo creo que es muy propio de la búsqueda mística. ujú. Además, que no está reñida con lo material. Quiero decir, si uno confía en poner corazón, hablando de Castaneda y de Don Juan, si uno sigue los caminos con corazón, ¿eh? Ujú. ¿Qué camino seguir? Le preguntaba Castaneda a Don Juan. Don Juan decía, los caminos con corazón. Si uno confía en seguir los caminos con corazón, por más desconcertantes que puedan presentarse al principio, hay rédito. Hay rédito sin que uno lo esperara. Mm. ¿Eh? Sí, sí. El universo otorga, da, provee. Si uno realmente ha tocado esa cuerda, ¿no? La Ujú. de poner Claro. corazón en Y ahí poner. podemos ver, enlazando con lo que nos has ido contando, Alejandro, en tu historia, ¿no? Podemos ver partiendo de ese agradecimiento, ¿no? De familias que hacen grandes movimientos geográficos e intentan que sus descendientes puedan acceder a lo mejor, ¿no? En esa educación que nos hablabas al principio, como en ese contraste personal que estás ahí, pues bueno, por un lado las expectativas y esto que estamos hablando, ¿no? Ese deseo familiar, pero hay algo ahí interior que bulle, ¿no? Hay algo ahí que necesita encontrar unas coordenadas, ¿no? Que lo vemos a través del arte, como nos ibas contando, ¿no? Qué bonito es ver también en una biografía cómo elementos aparentemente mm, como fortuitos o intereses así como aparentemente, ¿no? Pero que luego tienen unas consecuencias, esa búsqueda, ¿no? Tuya con la música, el arte, los Beatles, este señor que me hablabas, este artista de rock, Spinetta, me dijiste, Spinetta. cómo hace ese enlace justo que te hace buscar o ir alimentando esa búsqueda mística que ya tenías, ¿no?
pero ¿cómo se van dando? Eso es muy bonito ver cómo se van haciendo esas conexiones individualmente. Y es muy corroborable en los destinos humanos, ¿no? Y esto es muy, está en el corazón de la antroposofía Ujú, y lo místico. Eh, la, la dinámica de la polaridad, personalidad y alma, ¿no? Eh, que a veces desde la mirada religiosa la personalidad, el yo, el ego queda como peyorativizado, como algo negativo a ser dejado, porque ujú, el alma es lo moralmente bueno. Y en verdad no es una mirada moral. ujú, La personalidad es necesaria, ujú, definir una identidad, afirmarse en ella, desarrollarse en el mundo material, concreto, institucional, profesional, familiar, pero al mismo tiempo esa personalidad es un vehículo para que se manifieste otro propósito. ujú, Es el propósito del alma. Y los propósitos del alma siempre se manifiestan, o bueno, no seamos tan pesimistas, tan drásticos. Por lo general, los propósitos del alma se manifiestan como desvíos para la personalidad, ujú. como transgresiones eh, no valoradas de la rebeldía, sino transgresiones costosas, no cumplir con la expectativa de los padres o el compromiso que uno había asumido con uno mismo. Implica actos de desafío que requieren mucha valentía, coraje espiritual, para confiar en que en los caminos con corazón, propósitos del alma son algo más o menos parecido, ¿no? Bajo la forma de, entre comillas, dejarlo seguro para explorar algo que no ofrece ninguna garantía. Pero, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, si tiene corazón, hazlo, Mm, qué bueno. porque en algún momento se hará manifiesto lo ilusorio de aquella seguridad que querías disfrutar y lo auténtico de ese riesgoso desvío que proponía aquella situación, ¿no? Esto es algo muy corroborable, muy corroborable. No es una idea, Ujú, sí, sí. no es un concepto que hay que memorizar, ni es un mandamiento o un catecismo que haya que cumplir porque lo ha dispuesto un Dios. No, esto es algo de la dinámica de la pulsión vital misma. Ujú, Y no se detiene nunca. Eh, por decir esto, no estoy exento a que a verme en algún momento, que podría calcular ahí viendo mis tránsitos planetarios, en donde es posible que esté en vísperas de un desvío que me propondrá el alma y a estar atentos para no desaprovecharlo, ¿no? ujú, Para no negarlo, asumirlo hasta donde uno le dé el cuero, como decimos aquí, pero no juzgarlo como ajeno a mi vida, ¿no? Aunque pueda o no aceptar ese desafío no es ajeno a mi vida. Si se presentó, tiene un profundo em, propósito, ¿no? ajá, sí, sí. Em, Desde luego, sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que estás comentando, esa polaridad necesaria, como dicen, ¿no? Que a veces se tacha, ¿no? Con la personalidad o el ego como algo a evitar o a intentar aniquilar lo antes posible y necesita durante un tiempo que eso esté muy presente, ¿no? Necesitamos desarrollar, encontrarnos con esos aspectos que cada uno tiene y bueno, y ver luego eso que va pasando, cómo se va contrastando, cómo emerge por dentro otra vocecita en otro momento, en algún momento de crisis, como comentabas, ¿no? Mitad de la vida, suele pasar, ¿no? Que empezamos a hacernos grandes preguntas y a buscar, ¿no? ¿Qué hago con mi a mí vida? me gusta una cierta metáfora que en algún momento se me ocurrió con el tema actoral. El ego son personajes, ¿no? Ujú, A partir de los cuales se manifiesta el talento del actor. El personaje es necesario porque si no está el personaje, el talento del actor no se actualiza. ujú, Sin embargo, el actor no es el personaje. El alma no es la personalidad.
pero necesita de la personalidad para dar a conocer sus talentos. Ujú. El desafío en el camino místico, diríamos, sería, ¿puedo jugar a fondo el personaje sabiendo despedirme de él en el momento que la trama del guión del universo me indique que ese personaje ya cumplió su labor? Ujú. Buena. Creo que el pecado es pretender que el personaje, la identificación con el personaje ciega, ¿no es Eso. cierto? Que ¿Puedo dure. ser ese personaje consciente de que no soy yo? Ujú. Y esto es de una notable actualidad desde las cavernas a esta parte, porque el culto a la propia imagen personal, a mí nadie me va a decir quién soy, Ujú. em, cuenta con versiones muy toscas, pero también con versiones muy atractivas. Puede Ujú. ser muy seductor. Hay discursos, pueden ser políticamente correctos discursos de esa índole. Mm. Ujú. Ya que estamos, esto va grabado y no tengo que enfrentarme con las consecuencias. El discurso de soy como me autopercibo puede ser muy liberador para diferenciarme de mandatos sociales o familiares, pero no soy como me autopercibo. Como me autopercibo es un fragmento Ujú. de lo que profundamente soy. Lo que profundamente soy es un misterio que se malogra si estoy convencido de que soy como me autopercibo. Como también se malogra si estoy convencido de que soy como me perciben. Ujú. No soy ni cómo me perciben ni cómo me autopercibo. Soy un misterio. Y de nuevo, esto no es una idea, esto es una corroboración existencial. Ujú. Pero bueno, No es que porque lo dijo Dios. Esto no es que lo dijo Dios o algún filósofo o... No, 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 no. Esto es una corroboración existencial. Los que tenemos ya otro beneficio de tener más de 60 años, es que yo ya fui muchos yoes. Yo ya fui muchos personajes que en su momento creí que eran lo más auténtico de mi ser. Eh, El devoto católico, el artista, el rockero, el sociólogo. Incluso no soy astrólogo. Seguramente no soy. Si yo digo soy astrólogo, estoy interfiriendo. limitando, ¿no? Ujú. Habitualmente yo no digo que soy astrólogo. Ya. Yo digo que investigo astrología. Ujú. Claro. Ujú. Me ha Además, encantado. entre nosotros, que no salga del continente, de la península ibérica. El colectivo astrológico no me invita a formar parte, no, 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 no me siento muy motivado a formar parte del colectivo astrológico, dando Ajá. consejos de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué le va a pasar o qué no le va a pasar. Y yo no hago eso. Es muy Ujú. tentador Mm. el tipo del astrólogo, pero yo no hago eso. Ujú. Me ha encantado esta reflexión. La verdad que tiene mucha profundidad y es para reflexionarla y darle ahí cobijo, darle. Y Alejandro, recuperando esa conexión en la parte de tu desarrollo personal, como me gustó también cuando como comentaste a finales de los 80 cómo entras, participas en esa ola, ¿no? El creciente que en ese momento, pues, figuras como Caruti están desarrollando y empieza a tener su eco en una, bueno, al final sabemos que cuando hay una necesidad o la sociedad o la conciencia del ser humano está con una necesidad, se van desarrollando impulsos que tienen su acogida, ¿no? Se va conectando, ¿no? Y tú, en ese momento, por el destino y tu propia búsqueda, participas, entras ahí y esta corriente, pues, ya más psicológica, una astrología
como más, podríamos decir, más práctica, más de autoconocimiento, desarrollo personal, más que la tradicional habitualmente, ¿no? Más predictiva, o bueno, la que se conocía hasta mitad del siglo XX, podría ser, más o menos. ¿Cómo encauzas tú ahí, cómo encuentras tú, cómo conectas tú personalmente, qué temas o dónde vas encontrando mm, tu conexión, tu desarrollo con qué parte? Así, bueno, tenemos de referencia obras tuyas, ¿no? Hay libros que ya son referenciales, ¿no? De, la de Astrología, Conciencia y Destino, Quirón, bueno, tienes una buena lista de que testimonian tu búsqueda. ¿Cómo podrías así contarnos un poco cuando entras en esta escuela? ¿Cómo vas aportando y encontrando mm, donde tú puedes dar? Sí, esto también es dinámico, ¿no es cierto? El ingreso como docente de una escuela que tiene su propio esquema, plan de estudios y demás. Al principio fue todo ganancia, digamos. Eh, Cuando yo encuentro ese espacio que se llama Casa 11 y esa mirada de la astrología y de la dinámica de la conciencia que desarrolló Eugenio, eh, para mí era todo beneficio porque nuevamente yo tenía un conocimiento fragmentado, como un espejo roto, ¿no? Ujú, Y un collage inconexo que desde mi percepción de la realidad no podía conectar, no podía unir. Y la mirada de Caruti me lo sintetizó. Y por supuesto, a partir de allí, yo comencé a verme estimulado a propias búsquedas, que en algún momento a lo mejor no coincidían ya con la fuente del maestro. Esta es la dinámica maestro-discípulo. ¿Ah? ujú, Un buen maestro sabe que en algún momento el discípulo, estimulado por lo que él mismo le irradió, desarrollará su propia síntesis. Y en algún momento, quizás de la mano de Quirón, esa propia síntesis comenzó a germinar. eh, y allí en un momento decidí que mi ciclo estaba completo. Eh, por supuesto, también en beneficio de Eugenio, de Caruti, que pudo despedirse o liberarse al fin de este discípulo que ya empezaba a ser un poco díscolo. No llegué a ser díscolo, pero quiero decir, claro, es natural. ujú. De hecho, en mi corazón hay agradecimiento absoluto por todo lo que yo experimenté en ese espacio, como en muchos otros espacios, ¿no? Como en la obra de Ken Wilber, aunque en algún momento ya no me atrajo, pero la obra de Ken Wilber fue un contenedor también y un estímulo notable para mí. El libro Astrología, Conciencia y Destino sintetiza toda mi experiencia de búsqueda en la astrología y de experiencia de docente durante 2 décadas básicamente en Casa 11, en síntesis con el diseño de la psique humana que proponía Ken Wilber en aquel momento. Y ya con Quirón pasa otra cosa mucho más conmovedora y del orden del misterio, ¿no? Yo Quirón lo descubro en ese momento, crisimita de la vida, en donde eh, junto con Bea experimentamos la pérdida de nuestra hija Zoe. Yo nunca había trabajado Quirón, ya tenía 15 años estudiando astrología o casi 20 años. Nunca me había interesado por Quirón. Y observando los tránsitos de ese momento tan duro, no encontraba ningún tránsito que justificara no que justificara, que pudiera darle un sentido vivo, real, auténtico a lo que estaba viviendo.
era demasiado parcial el tránsito de Saturno, el tránsito. Y ahí descubrí que en ese momento que estaba viviendo ese momento de duelo, Quirón estaba transitando por primera y única vez sobre mi Saturno natal, el, el símbolo astrológico de la paternidad. El símbolo de Quirón, el sanador herido, el dolor del cual brotará, el dolor injusto del cual brotará resiliencia, transitando sobre la experiencia de la paternidad. Cuando yo vi eso, no necesité leer ningún libro acerca de Quirón para darme cuenta que ese símbolo era auténtico. Aunque Quirón astronómicamente sea realmente vergonzoso, es un pequeño cascote, ni siquiera es un planeta, o sea, es impresentable, es realmente un cuerpo herido, un cuerpo astronómico herido, Ujú. Quirón. Sin embargo, no solo por el impacto que tuvo en mi historia personal, sino a partir de ello a partir de esa experiencia empecé a investigarlo y la devolución fue tan contundente y comencé a aplicarlo a lectura de cartas. Yo en ese momento trabajaba mucho con consulta y la devolución era tan contundente y ocurría algo cuando en una consulta se trata Quirón, algo tan distinto a cuando se convoca otro símbolo astrológico, algo específico de ese símbolo, del sanador herido, que me rendí ante la evidencia y como de inmediato lo asocié al talento psicológico, a la función psicológica de resiliencia, y leyendo libros sobre Quirón, nadie había vinculado Quirón con resiliencia, o por lo menos quienes habían escrito hasta ese momento, dije, bueno, entonces lo tengo que decir yo. Ujú. Y eso motivó la investigación y la publicación de ese libro. Además, con otra gracia del universo, que fue dar con una editorial como Editorial Kier, una editorial centenaria aquí en Buenos Aires, dedicada a la difusión y edición de textos vinculados a espiritualidad, astrología y todo lo demás, que me dio todas las garantías, no solamente formales de distribución, que son muy importantes, sino toda la libertad para poner lo que a mí se me ocurra en el libro, Ujú. que eso Qué es una bueno. gracia editorial bastante poco frecuente. Ujú. Eh, Allí se dio entonces la posibilidad de publicar ese libro, del cual han surgido, se han abierto un montón de portales, un montón de portales. Ujú. Ha Eh, sido un medio, ¿no? Para poder expresarte y poder también, pues, conectar con tu propia vivencia, ¿no? También posibilitó esa verificación, ¿no? También para ti hablar. Incluso a modo incluso de sublimación, pero también me parecía honesto que el libro Ujú. terminara confesando que eso fue escrito a partir de mi experiencia personal. Y ahí la narro, digamos, con cierta distancia, sin demasiado detalle de técnica astrológica, pero sí para dar constancia que todo lo que está dicho en ese libro es porque me pasa a mí, no es teoría, Ajá. ¿no? Ujú. No es una especulación, Ujú. es porque es mi herida. No estoy hablando de la herida de los demás. Al hablar de la herida de los demás, estoy hablando de mi herida. Y en el mejor de los casos, al estimular la resiliencia de los demás, estoy actualizando mi propia capacidad de resiliencia. ¿Eh? Estimulando la resiliencia del otro, estoy actualizando mi propia resiliencia. Ujú. Como verás, es todo muy mágico. Mm. Sí, sí, qué bueno. Muy, sí, todo vivo y, bueno, percibiéndolo se notan, ¿no? Que están, todo ese movimiento y esos encuentros y esas posibilidades luego que se van abriendo, esos caminos, ¿no? Como muy interesante ver pues cómo todo está en movimiento y cómo la astrología nos permite una forma
de interpretar y de poder conectar, ¿no? Con todo eso que se mueve dentro, fuera. Yo Mm, no he encontrado, o sea, yo descubrí la astrología a mediados de los 80. En lo personal, he desarrollado un montón de experiencias y de comprensiones y de expansiones a partir de ese momento, y nunca ningún camino que se abrió me exigió dejar la astrología porque la astrología no lo podía contener. La astrología supo contener todo despliegue que se ha manifestado en mi vida desde aquel estudiante de sociología de los 80 a esta parte. En ese sentido, realmente es increíble. A mí lo digo porque realmente, genuinamente me asombra. Es una matriz simbólica tan rica, tan potente, que es capaz de contener todo lo que desarrolles en tu vida. Por lo menos hasta ahora. Hasta ahora nunca me vi justificado a prescindir de ese diseño simbólico para significar lo que me ocurra en la vida. ujú. Qué bueno. Y entonces, bueno, vemos cómo ya también te animas o tomas un poco antes de lo que estábamos comentando ahora la decisión de empezar a plasmar tu experiencia, tus conocimientos, a ir dejando un legado, ¿no? También conectando con otra parte que comentabas al principio, de ser ya menos, podríamos decir, como consumidor o ir alimentándote, sino ya va llegando cierto momento en la vida en la que uno pues va teniendo una necesidad más o se va encontrando medianamente capaz, ¿no? De ofrecer, de dar, ¿no? De ir ya haciendo esa síntesis que pasa por uno, pero al final, pues bueno, no deja uno de ser un canal, ¿no? De algo existente, dejándole pues tu... Sobre todo si uno percibe, realmente no tendría energía para repetir lo que ya ha sido dicho. Hay muchas cosas muy valiosas que han sido dichas de la astrología. Lo que a mí me motiva es poder decir algo que no veo que haya sido dicho y que intuyo que tiene algún valor, ¿no? Incluso en esta misma conversación lo hago de esta manera, ¿no? Eh, mm, o reforzar ciertas cosas que han sido dichas pocas veces, o que vale la pena que sean dichas de vuelta. Ajá. Muy bien. Y así entonces en los últimos años pues tienes tu página, tu blog, ¿no? Y estás con tu producción literaria de forma así regular, ¿no? Vi también que hay un lanzamiento en este 2025 que no conozco, era Planetas, Personalidad Personalidad y alma, y sí. Alma. Ujú. Sí, bueno, un poco a partir de la pandemia que coincidió con mi segundo retorno de Saturno, con mis 60 años, que nos vio obligado un poco a retirarnos de la presencialidad, yo encontré la excusa para dejar, bueno, dejar la consulta astrológica, que ya la había dejado unos años antes, y también el trabajo continuo y constante como docente, ¿no? Doy clases, pero en forma, eh, Virtual. claro, doy clases cada tanto en un par de formaciones, pero no sistemáticamente sostener yo una formación. Y para darme tiempo a poder producir textos y escribir. Igual para mi sorpresa, estoy en un momento de bastante vacío que espero que sea creativo. ¿Eh? Eh, estoy un poco sorprendido em, de un cierto vacío de contacto con dónde hay fuerza y dónde hay vitalidad genuina, ¿no? No soporto descubrirme ejerciendo actividades por formalidad. Y esa cosa genuina, ¿qué es lo genuino de este tercer gran ciclo de Saturno? Es algo que todavía estoy intentando descubrir.
El mundo familiar ocupa mucha energía y me place mucho la llegada de nietos y todo lo demás. No los quiero hacer ellos pobres responsables de que sean carguen con el propósito de encarnar la vitalidad. Los disfruto mucho de esa vida, pero todavía estoy muy abierto a descubrir dónde está la motivación. Hay una motivación nueva que todavía acaso no se haya gestado en los momentos más incómodos, sospecho, bueno, surgirá en algún momento, ¿no? Como siempre, en situaciones de vacío. Eh, pero estoy un poco en ese momento, ¿no? De esperar cuál es la creatividad de este tercer gran ciclo que sin duda se ha iniciado en mi vida. O sea, Estás estoy ahí. siendo conejillo de Indias de mi propio texto de astrología y ciclos de vida. Qué Es bueno. algo sobre lo cual escribí, pero vivirlo es completamente distinto. Sí, bueno, también comentar eso para nuestra audiencia, pues que tienes con Beatriz un par de libros referidos a los ciclos de vida, a los septenios, en los que se entrelaza, ¿no? El conocimiento astrológico profundo con las distintas etapas, muy, muy válido y muy necesario también, pues, a los que nos dedicamos al acompañamiento biográfico. Son referencias, la verdad que las encontré fantásticas Bueno, para todo eso lo complementar. hemos escrito, ahora lo estamos viviendo y no es lo mismo. En la otra parte. Incluso en el libro más astrológico, el libro Astrología y Ciclos de Vida, editado por Kier, nos animamos a hacer la hipótesis de algo que se comenta mucho. De hecho, lo comentaron Putin y Xi Jinping, entre ellos, creyendo que el micrófono estaba cerrado, salió hace un par de meses, que es la posibilidad de que el humano viva 150 años, de que ya haya nacido el humano, que tendrá una expectativa de vida de 150 años. Entonces, ¿cómo son las claves astrológicas de una vida de 150 años? Bueno, el último capítulo del libro nos animamos a, a explorar esa... Nos dimos el permiso de explorar intuitivamente eh, de qué trataría una vida de 150 años. Ujú. Interesante. Hay casi, casi un retorno de Urano, ¿no? Ahí casi, Un bueno, retorno de veremos. Urano ya se produce a los 84, pero sería la posibilidad de cumplir un ciclo de Neptuno. Nuestras vidas de 80 y pico de años Y que es el ciclo completo, sí. aspiran a vivir la mitad de un ciclo de Neptuno y Neptuno es la función psicológica que nos hace sensibles al misterio universal. Ujú. En el mejor de los casos, nuestras vidas de 80 y pico de años logran desarrollar la mitad Ya. de la comprensión del misterio. ¿Cómo será una vida humana con la posibilidad, no, sabemos que no es obligatorio, con la posibilidad de desarrollar un ciclo completo de Ujú. comprensión sensible del misterio de la vida? Wow. ¿Qué Ca- místicos generará ¿Qué tipo de misticismo generará? Ujú. Qué buena pregunta. Qué bueno, Alejandro. Pues la verdad que un gusto, un placer enorme conocerte y conversar un ratito, conocerte con lo que has ido contándonos de tu vida, de tu vida personal, de tu desarrollo, todo lo que has ido acumulando también en estos años, ¿no? Que se manifiesta en tu expresión y bueno, estas grandes reflexiones también que nos has dejado también para ir digiriendo y que cada uno vaya haciendo también quien quiera su proceso, que has dejado ahí unas buenas perlas. Y pues agradecerte mucho este ratito, este espacio que hemos estado juntos y bueno, seguimos leyéndote, esperando a ver que ese vacío, a ver de qué manera se va rellenando y seguro que nos trae en el futuro más de tus conocimientos y de lo que tú estás desarrollando y trabajando. Bueno, que así sea. Yo te agradezco mucho y estoy casi seguro, voy a hacer la predicción. No será nuestra última charla. Yo encantadísimo, Alejandro. Muchas Gracias. gracias.